Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Elçin Sangu y Bar Arduk vuelven a estar en el centro del huracán mediático. La actriz sorprende a todos al rechazar un nuevo y prometedor proyecto televisivo, y muchos apuntan directamente a Bar como la razón de su decisión. ¿Y qué hay detrás de esta inesperada negativa y cómo reacciona Bar ante la situación? Todo comenzó cuando un reconocido productor turco confirmó que había ofrecido a Elçin Sangu el papel principal en una nueva serie dramática que se esperaba revolucionar a la pantalla chica. El nombre del proyecto y el elenco estaban casi definidos. Solo faltaba la aprobación final de la actriz. Sin embargo, lo que sorprendió a todos fue su repentina negativa. Lo he pensado mucho. Es una historia hermosa, pero no es el momento adecuado para mí, declaró Elçin a través de un comunicado. Pero una fuente cercana al equipo reveló algo que lo cambia todo: la decisión de Elçin no fue por la historia ni por el personaje. Fue porque Bar Arduk estaba considerado para coprotagonizar el proyecto. Y es que, según informantes confiables, el productor también habría contactado a Bar para el papel masculino principal. Todo parecía indicar que se repetiría una de las duplas más icónicas de la televisión turca. Pero al parecer, las cosas entre ellos no están como antes. No quiero compartir pantalla con alguien con quien ya no tengo conexión humana ni profesional, habría dicho Bar Arduk a un amigo cercano, según informaciones extraoficiales. Estas palabras, de ser ciertas, explican por qué ambos habrían decidido dar un paso al costado. Primero Bar, y luego Elçin. Lo curioso es que ninguno de los dos ha querido hablar abiertamente del tema. Cuando los periodistas abordaron a Elçin saliendo de una cafetería en Estambul, su respuesta fue escueta pero reveladora: no todos los reencuentros son una buena idea. Bar, por su parte, al ser consultado durante un evento benéfico, solo se limitó a sonreír y decir: cada uno elige lo que considera mejor. Yo ya hice mi elección. Los fans, como era de esperarse, están divididos. Algunos defienden la decisión de ambos, asegurando que es mejor evitar tensiones en el set. Otros, sin embargo, no pueden evitar sentirse decepcionados. Los queríamos ver juntos otra vez, comentó una seguidora en redes. En medio de todo esto, se ha filtrado que Elçin está analizando otra propuesta para un proyecto internacional, mientras que Bar estaría cerrando negociaciones para una película histórica. ¿Qué pasó realmente entre ellos? Muchos creen que, tras su exitosa colaboración en el pasado, la relación profesional se enfrió por diferencias de carácter. Otros hablan de sentimientos no resueltos. Una fuente cercana al entorno de la actriz afirmó: Elçin salió muy herida de esa etapa. Volver a trabajar con él sería abrir una herida que ya estaba cerrando. A pesar del silencio mediático de ambos, las especulaciones no han dejado de crecer. Programas de entretenimiento, portales de noticias y cientos de cuentas de fans en redes sociales han analizado cada gesto, cada palabra y cada omisión. Incluso algunos antiguos compañeros de rodaje se han pronunciado de manera indirecta. Uno de ellos, que prefirió mantener el anonimato, declaró: lo que pasó entre ellos fue fuerte. Todos lo sabíamos. Había una tensión que se podía cortar con cuchillo en los últimos días del rodaje. Pero también había algo más, algo que no se decía, pero se sentía. Las palabras de esta fuente han sido interpretadas por muchos como la confirmación de que lo que hubo entre Elçin y Bar no fue solamente una gran química profesional, sino algo que, en su momento, trascendió las cámaras. Sin embargo, lo que pudo haber sido una bonita historia detrás de escena, terminó, al parecer, de forma abrupta y dolorosa. Ella lo admiraba mucho,
pero cuando la admiración se convierte en decepción, es difícil volver a mirar a esa persona con los mismos ojos, habría dicho una amiga cercana a Elsin. Por otro lado, también se rumorea que Barr no quedó satisfecho con ciertas actitudes de su colega durante los últimos meses que compartieron set. Él sentía que ella lo estaba juzgando constantemente. Y eso minó la confianza que tenía en su trabajo compartido. Fue perdiendo la motivación, dijo un allegado del actor. El hecho de que ambos hayan rechazado participar en una serie que podría haber sido un nuevo éxito conjunto deja en claro que las heridas siguen abiertas. Pero también plantea una gran pregunta para sus carreras: ¿están dispuestos a sacrificar grandes oportunidades por no coincidir en un mismo set? Un reconocido crítico de televisión comentó en una entrevista reciente: lo de Barr y Elsin es un caso raro. Pocas veces se ve que una dupla tan poderosa decida no capitalizar su éxito. Hay algo muy personal en juego, y eso está interfiriendo con lo profesional. Mientras tanto, los seguidores de ambos artistas han iniciado campañas para que reconsideren su decisión. En Twitter, los hashtags relacionados con su posible reencuentro alcanzaron miles de menciones en pocas horas. ¿No se dan cuenta de lo que significan juntos para nosotros?, escribió una fan desde Argentina. Otro usuario de México agregó: a veces hay que dejar el orgullo de lado. El arte debería estar por encima de todo. En medio de esta efervescencia digital, un nuevo detalle ha salido a la luz. Según una periodista especializada, Elsin habría recibido una carta de parte de Barr meses atrás. No se sabe con certeza el contenido, pero sí que fue entregada tras el final de su anterior colaboración. Esa carta fue el punto final para ella. Después de leerla, Elsin entendió que no había vuelta atrás, comentó la periodista. ¿Fue una carta de despedida? ¿Una disculpa? ¿Un intento de reconciliación? Nadie lo sabe, pero lo cierto es que desde ese día, Elsin no ha vuelto a mencionar el nombre de Barr en entrevistas o redes sociales. Y justo cuando parecía que todo estaba dicho, nuevas imágenes captadas por paparazzis muestran a Elsin almorzando con el director de casting del proyecto que ambos rechazaron. Las redes han enloquecido con teorías. Algunos aseguran que intenta reconfigurar el elenco para participar sin Barr, otros piensan que simplemente fue una reunión casual. Barr, por su parte, se ha dejado ver últimamente en un tono más introspectivo. Publicó una foto en blanco y negro en su perfil con la frase: a veces hay que alejarse, incluso de lo que se ama. Un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta hacia esta situación. Ante este torbellino de interpretaciones y emociones encontradas, solo hay una certeza: la historia entre Elsin Sangu y Barr Arduk, sea cual sea su verdadera naturaleza, sigue viva en el imaginario del público. No importa cuánto tiempo pase ni cuántos proyectos nuevos emprendan por separado, la expectativa de verlos juntos otra vez seguirá flotando en el aire. ¿Y a ti, qué te parece esta decisión de Elsin y Barr? ¿Crees que hicieron bien en rechazar el proyecto? ¿Te hubiera gustado verlos de nuevo trabajando juntos? Cuéntanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más noticias explosivas del mundo del espectáculo.